Muy buenos días, sean todas, sean todos bienvenidos a este espacio sagrado, Arcángeles Centro Angelical, Arrán de Chambalá. Es para mí todo un honor, un privilegio estar aquí de nuevo con ustedes, compartiendo estas enseñanzas de tipo trascendental. Mi nombre espiritual, Eliel Hanaví, su servidor, mensajero de la Gran Hermandad Blanca de Luz, ya con una experiencia, una trayectoria de más de 30 años dedicado a este labor, a este hermoso servicio de ayudar, de guiar, de instruir en la enseñanza. Hoy quiero compartirles una enseñanza, un conocimiento muy interesante, muy importante, un conocimiento que va a traer muchísima claridad. En estos temas que son de índole espiritual es muy importante tener conceptos muy claros. Entonces muchas veces escuchamos términos iguales, muy parecidos, casi idénticos y pensamos pues que se trata de lo mismo, que es igual. En este caso vamos a ver de que no es así. Me refiero entonces al término era de Acuario y al término nueva era. En apariencia pues es como lo mismo, suena igual. Vamos a ver entonces las diferencias. Cuando hablamos de la era de Acuario estamos hablando de una manera exacta y precisa de un fenómeno astrológico, incluso astronómico. Una influencia que está de manera muy positiva influenciando a la humanidad, a la misma Tierra, ¿sí? A nuestro mundo. Esa influencia es de índole espiritual, es el toque espiritual. Las personas comienzan a tener sentido o inquietud por lo concerniente a lo espiritual. Entonces comienza la persona a buscar, a indagar, a investigar, ¿sí? Pero es porque está siendo influenciado por estas fuerzas que son cósmicas, que son universales, que son planetarias, y esa inquietud los lleva precisamente a la búsqueda, a tratar de encontrar respuestas. En años muy antes, hubieron varios astrólogos que dieron algunas fechas asegurando que en esas fechas era el inicio de la era de Acuario. Me refiero entonces a los años 1948 y 1962. Varios astrólogos dijeron que en esas fechas era el inicio de la era de Acuario. Tenemos que disentir un poco de estas fechas, viéndolo desde el punto de vista astrológico y dentro del calendario sideral. Lo que sucedió en esas fechas realmente fue alineaciones muy importantes a nivel planetario, pero no en modo alguno el inicio de la era de Acuario. Sí era el anuncio de una nueva era, ¿sí? Pero no precisamente la apertura de la era de Acuario. Más adelante en el tiempo aparece una fecha muy importante que es 1999, una fecha en la que muchísimas personas hablaban y argumentaban de que se aproximaba el fin del mundo. Incluso muchísimas religiones fueron las que fomentaron esta idea, este miedo, volcando a la gente a la oración y a muchísimas cosas, ¿no es cierto? Argumentando también de que los 3 nueves, al invertirlos, aparece el 666, ¿sí? Entonces eran argumentos que sacaban. Falta de estudio de numerología, falta de estudio de profundizar bien las cosas. En esos tiempos, en esas épocas, pues la gente entonces estaba muy alarmada, tenía bastante miedo, ¿sí? Y era un miedo global, ¿no es cierto? Dando gracias a Dios, afortunadamente no sucedió absolutamente nada. Luego vino el 2000, luego los sucesos del 2001, que cambiaron la historia del mundo, lo que sucedió después en el 2004 con el tsunami, ¿no es cierto? Y posteriormente nuestra fecha que tenemos que hacer hincapié y estudio y profundizar en ella, que es el 2012, cuando estamos hablando del fin del calendario de Maya, que también por esos días hablaban del fin del mundo, ¿no es cierto? Pero realmente era el fin de una época, ¿no es cierto? Era el fin del calendario maya. Antes de la era de Acuario estaba entonces la era de Piscis, una era de oscurantismo, ¿sí? Fue la época más oscura de nuestro mundo, ¿ya?
Y precisamente en la época más oscura de nuestro mundo, la divinidad envió la luz más grande a nuestro mundo. Me refiero entonces a nuestro Señor Jesús el Cristo, que por sí entonces incluso hasta cambió la historia, la partió en dos, ¿no es cierto? Cambió nuestras vidas para siempre y la vida del mundo se transformó, se cambió. Ahora entonces tenemos que decir lo siguiente: realmente la era de Acuario comienza con este evento extraordinario del 2012. Eso significa entonces que llevamos muy poco de la era de Acuario. ¿Qué ha resultado hasta ahora? Una gran inquietud por el espiritual. Muchísima gente se está volcando a lo espiritual, tienen muchas inquietudes, muchísimas preguntas, ¿no es cierto? Y lo que de pronto ignoran es que tiene que ver mucho la influencia astrológica de manera positiva. Y aún más está influenciando de manera más positiva todavía a las mujeres. Hace muchísimos años, en los grupos que yo manejaba a nivel de círculos cerrados, círculos abiertos, pues todos los participantes eran hombres. Ya esta concepción ha cambiado. En nuestra escuela, la gran mayoría de nuestros estudiantes son mujeres, ¿sí? Entonces, han cambiado muchísimo las cosas. La era de Acuario está influenciando de manera positiva a la mujer. Hoy en día la mujer es líder, es cabeza. Hoy en día la mujer es la que maneja muy bien la economía, maneja muy bien el hogar, ¿sí? Ya la vemos en ese sentido manejando empresas, ¿sí? Incluso está manejando países, ¿no es cierto? Entonces la mujer ahora está haciendo un trabajo muy importante y es el de integrar su lado masculino. Entonces por eso ella está siendo líder en este momento, ¿no es cierto? Y está de pronto teniendo problemas la mujer de hoy en día con el hombre, porque comienza como una especie de rivalidad. Entonces en el asunto, en el tema amoroso, comienzan a haber choques. ¿Qué sucede con el hombre actual? Todo lo contrario, desafortunadamente. El hombre actual no está haciendo la tarea de integrar su lado femenino y por eso vienen los choques en ambos. Eso es lo que está sucediendo. Si el hombre de hoy se interesara más por lo espiritual y comprendiera que es muy necesario la integración de lo femenino, pues tendría, dijéramos de alguna manera, mejor chance con su lado femenino, con la mujer. Entonces es muy importante hacer ese trabajo, esa tarea de integrar los hemisferios y de integrar el lado femenino y de integrar el lado masculino. Así que la era de Acuario tiene que ver totalmente con lo espiritual, con el despertar de lo espiritual. Por eso se habla tanto del despertar de la conciencia. A eso nos invita la era de Acuario. Entonces entendamos de que la era de Acuario es un fenómeno astrológico y es un proceso de evolución espiritual y de despertar de conciencia. Algo muy distinto, algo muy diferente, la nueva era, ¿sí? ¿Qué sucede con la nueva era? La nueva era realmente se trata de una subcultura, ¿sí? Que está en todo, en todas partes. Mayormente en donde, en internet. ¿De qué nos habla la nueva era? Nos habla de meditación, nos habla de seres de luz, nos habla de ángeles, de diferentes tipos de medicina, nos habla de diferentes tipos de alimentación, nos habla de extraterrestres, nos habla de cursos, de talleres, de Reiki, de ángeles, de todos estos temas, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto? Que la nueva era trabaja con algo que se llama la desinformación. ¿Y por qué lo hace? Porque la nueva era está fomentada, está controlada, está manipulada por fuerzas oscuras. Entonces nos hablan bonito, nos habla de seres de luz, de seres de amor, nos hablan de meditación, de armonía, de paz, de abundancia, de cómo enriquecernos de manera material, todos estos temas, pero con un agravante: desinformación, ¿sí?
Entonces es muy delicado. ¿Por qué? Porque muchísimas personas están buscando como fuente el internet mismo, pensando que allí la gran panacea, que allá es la gran fuente del conocimiento universal, y no es así. Desafortunadamente hay muchísima desinformación de todos estos temas espirituales, y muchísimas personas que ahora están incursionando en estos temas, que de la noche a la mañana aparecen ya como maestros o como guías o como orientadores, pues desafortunadamente no están bien fundamentados, no están haciendo el trabajo de la investigación espiritual exhaustiva referente a todos estos temas, y toman todo, ¿sí? Lo que se conoce como sincretismo, como si fuera una gran verdad. Entonces es muy delicado esto, ¿sí? Porque hay que discernir. El conocimiento genuino es puro, es limpio, no tiene este tipo de contaminación. La nueva era está totalmente contaminada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tengan mucho cuidado donde hacen cursos, donde hacen talleres, quiénes son sus maestros, quiénes son sus orientadores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en vez de llevarlos por la ruta que es, pues en esto hay muchos laberintos y se puede uno extraviar fácilmente. Entonces, miremos la gran diferencia. Uno es un fenómeno astronómico, astrológico, y el otro se trata de una subcultura que se ha convertido incluso en una religión. La nueva era es una religión, es una secta, es un sectarismo. No podemos caer en sectas ni en sectarismo. Tenemos que ser muy cuidadosos con ello. La espiritualidad debe ser totalmente libre. Siempre respetamos enormemente la religión de cada quien. Eso es sagrado, ¿sí? Y la espiritualidad debe ser totalmente libre de preconceptos y de prejuicios, totalmente. ¿Qué hace la nueva era? Atentar contra eso, ¿sí? Contra tu propia creencia, contra tu propia fe. No podemos nunca cambiar nuestra fe, porque es que la fe es totalmente sagrada. Entonces, para que tengamos muchísimo cuidado con lo que está sucediendo hoy en día. La nueva era es una corriente, no podemos caer en esa corriente. Muy agradecido, Dios los bendiga y que la paz sea con ustedes, con sus vidas, con sus hogares. Felicidades, felicitaciones, porque hoy en día muchísimas personas están buscando de Dios, del cielo, de los ángeles, y hay que felicitarlos por ello. Eso me alegra a mí muchísimo y enormemente.